Hola chicos, ¿cómo están? Estamos contentos de poder encontrarnos con ustedes a través de este medio, los extrañamos muchísimo y también oramos al Señor para que los cuide, para que estén bien en esta época tan especial para todos. ¿Qué les parece si comenzamos con nuestra clase? Vamos a pensar, para comenzar, en lo que es un salón de fama, un salón de la fama. Ustedes saben que hay muchas ligas de deportes profesionales que tienen uno, donde sus jugadores, sus mejores jugadores, en realidad son honrados, recordados, exaltados. Y se hace una ceremonia de inducción o de ingreso para aceptar al miembro nuevo, ¿no? Y generalmente estos deportistas, cuando están en esa ceremonia, dicen, cuando se les da el micrófono y pueden hablar, o bueno, luego en un reportaje, ellos dicen que han soñado con ese momento, con ese día, toda su vida. Ha sido el sueño de ellos desde siempre. Bueno, hoy vamos a ver que hay tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, tres gobernantes de Babilonia, que tal vez nunca soñaron en ser incluidos en algún salón de la fama, pero sí lo fueron. ¿Y dónde vemos la lista de estos tres amigos? En Hebreos, en la palabra del Señor en Hebreos 11:34. ¿Se acuerdan ustedes que Hebreos 11 nos cuenta sobre los héroes de la fe y viene narrando qué es lo que hicieron? Y justo en la primera parte del versículo 34 dice: apagaron fuegos impetuosos. Tremendo, ahí están estos tres amigos, recordados para siempre. Así que es un salón de la fama distinto, ¿no? De los jugadores, de los deportistas. Estos quedaron en la palabra del Señor. Y de eso se trata nuestra clase hoy. Vamos a ver por qué estos hombres, en qué radicaba su fe, en quién estaba depositada su fe para apagar esos fuegos impetuosos. Vamos entonces a leer lo que dice la Biblia en Daniel capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron, pues, reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado.
Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Muy bien, vamos a ver entonces que el rey Nabucodonosor, en vez de adorar a Dios por su sabiduría y su poder soberano, porque él había tenido un sueño, ¿se acuerdan? En el capítulo 2, y esa había sido la lección, que Dios es verdaderamente el Rey, el Todopoderoso. Pero él quizás se inspiró en esa estatua que vio en el sueño, como él era la cabeza de oro, recuerdan ustedes, quizás se inspiró en eso y inventó este otro nuevo Dios, tan ignorante, tan inútil como el resto de los ídolos que ya tenían. Y además ahora obliga a todo el mundo a hacerlo, y si no lo hacen, si no se postran, si no adoran, iban a ser arrojados al horno de fuego ardiendo. Eran hornos que podían alcanzar temperaturas altísimas, extremadamente altas. Así que el castigo era severo y era cierto. Seguramente a nadie se le cruzaría por la cabeza desobedecer al rey. Era una muerte segura lo que venía si desobedecía. Así que lo que vimos, lo que acabamos de leer es la verdad sorprendente, porque mientras todos se postraron adorando al Dios de Nabucodonosor, vimos cómo 3 hombres no lo hicieran. ¿Por qué no lo hicieron estos 3 hombres judíos? Porque ellos sabían que solo Dios es Dios.
Ellos conocían al Dios verdadero, conocían la ley. Ustedes pueden anotar ahí un texto como para leerlo después, por ejemplo, Deuteronomio 6:4. Dios demanda, ellos sabían que el Señor demanda devoción completa. En el Deuteronomio también 6:5 vemos eso. Y que solo Dios debe ser adorado. Ellos conocían la ley. Podemos ir a Éxodo 20, 3 y 4. Si quieren lo anotan y después lo pueden buscar ustedes o con su familia. Claramente ellos conocían que solo Dios es digno de ser adorado. Y esto es un punto importante porque ellos respetaban al rey, ellos eran gobernadores de la provincia de Babilonia, eso lo vemos al comienzo del libro de Daniel. Pero, ¿qué pasa acá? Los gobiernos humanos a veces requieren que los creyentes sean infieles a Dios. ¿Y cuál debería ser la respuesta correcta? Bueno, en Hechos 5:29 vemos que la respuesta correcta es la obediencia a Dios, no a los gobiernos humanos, cuando estos claramente nos exigen o nos obligan a desobedecer a Dios. Lo que hicieron estos tres hombres. Seguramente ellos estaban presentes, ¿no? Cuando lo leímos, cuando el rey dio la orden de que tenían que postrarse frente a la estatua. Es decir, que ellos estaban plenamente conscientes, pero no lo hicieron. Entonces, algunos caldeos, gente ahí de Babilonia que los vieron, fueron a acusarlos ante el rey. Y vieron que ellos los acusan de que Sadrach, Mesach y Abednego no se habían inclinado ante la estatua, pero que además no honraban nunca, aparece en el pasado, a los demás dioses. Muy interesante esa parte. Y tal vez estos hombres tenían celos de estos tres jóvenes judíos, tres hombres judíos, y por eso querían que el rey los condenase a muerte. Bueno, cuando leímos que cuando Nabucodonosor escucha este reporte, se puso totalmente furioso, porque imagínense, él pensaría como un rey que era soberbio, orgulloso, la prueba está haciéndose esta estatua del mismo, y él pensaría cómo podían estos extranjeros negarse a adorar a los dioses que habían conquistado al pueblo de Judá, al pueblo de Dios, cuando destruyeron Jerusalén. Y vieron cómo él se burla de Dios cuando dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? En el versículo 15 del capítulo 3. Como diciendo, no hay ningún Dios que los pueda librar de mi mano. Si les destruimos su ciudad, destruimos el templo donde adoraban a su Dios. ¿Qué Dios? Se burla, se jacta este rey, neciamente, ¿no? Pero lo hace. Él no entendió todavía Nabucodonosor que realmente Dios es el Dios de dioses y el Señor de todos los reyes. Y que todas las naciones y que todos los reyes están en las manos de Dios. Y que si él había podido conquistar Judá, conquistar Jerusalén, había sido porque Dios se lo había permitido. Así que imagínense que este orgullo no le iba a ir bien a Nabucodonosor. El Señor resiste a los soberbios. Y aún hablando de Babilonia, en Isaías 13:11, Dios dice que va a abatir la altivez, la soberbia de este pueblo. Así que, bueno, vemos cómo el Señor de una manera tremenda los libra a Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos estaban resueltos a servir a Dios. Ellos ni siquiera por ver ese horno con las llamas tremendas que los iban obviamente naturalmente a calcinar, que los podían calcinar, ni siquiera eso hizo que su lealtad, su fe, su confianza se viera amenazada, para nada. Ellos siguieron firmes, fieles, ahí como con una convicción, con una seguridad total, plena. Y qué impresionante, qué lindo, miren ahí ustedes cuando ellos dicen, cuando dan la respuesta al rey y dicen no es necesario que te demos una respuesta, que nos defendamos en este asunto, porque Dios puede librarnos del horno de fuego. Ellos sabían que Dios era poderoso para hacerlo. Ellos estaban confiando más
y estaban más seguros en las manos de Dios que en las manos del rey. Ellos sabían que Dios podía librarlos de la mano del rey, de este rey furioso. Pero también sabían otra cosa, porque de ahí dijeron, y si no, sepas, oh rey, y si no lo hace, es decir, si Dios no nos libra del horno, si Dios no hace que el fuego no nos queme, igual ellos iban a servir al Señor, igual ellos iban a mantener firmes y leales a Dios y no iban a adorar la estatua, aunque se tuviesen que morir quemados, incinerados. Eso es, no sé, impresionante. Qué confianza, qué lealtad, qué conocimiento de Dios que tenían estos tres hombres. La verdad que emociona. Ellos confiaron en Dios, dependían de Dios totalmente, plenamente. Confiaban en su poder para salvar, estaban totalmente seguros de eso. Confiaban que cualquiera sea la voluntad de Dios, eso iba a ser lo mejor para ellos. Y nosotros los admiramos, ¿no? Bueno, por algo están en esa lista de héroes de la fe, con ese salón de la fama que vimos al principio. Y nosotros pensamos, si hubiésemos estado ahí, yo cuando era chica y leía esto, me narraban esta historia, pensaba qué lindo hubiese sido estar ahí, yo también me hubiese quedado de pie y no me hubiese inclinado ante la estatua. Pero la verdad es que decirlo es muy fácil, pero estar en ese momento ahí, solamente aquellos que confían plenamente en el Señor, que tienen fe en Él, lo pueden hacer. La presión, y ustedes saben a qué me refiero, la presión del grupo, la presión de las personas, de las autoridades, puede ser tremenda, y encima con un castigo tan severo. Piensen ustedes cuántas veces lo que hace la mayoría los lleva a ustedes también a hacerlo. Ustedes mismos, como a veces nos pasa, nos dejamos llevar y no queremos ser distintos, no queremos ser diferentes, no queremos que se burlen de nosotros porque nosotros buscamos al Señor o porque queremos ser obedientes a Él. Bueno, estos tres hombres no sucumbieron, no se doblegaron, siguieron firmes en su obediencia. Hay un montón de versículos que nos hablan de la bendición que es sufrir por ser cristianos, por hacer la voluntad del Señor. Por ejemplo, en 2 Corintios 12:9, en Filipenses 1:29, en Romanos 5:1-5 o en Santiago 1:2-4. Son textos hermosos que nos enseñan sobre la bendición de sufrir por Cristo, que es mejor siempre hacer la voluntad del Señor. Así que vemos acá cómo Nabucodonosor los odió, realmente los odió por esa fe que tenían. Vieron que dice que el aspecto de su rostro cambió, su actitud, se demudó su semblante y bueno, y mandó que calentasen el horno al máximo, completamente, como para que no quede duda de que se iban a morir calcinados, que no tenían opción. Así que, y eso fue lo que hizo. Vemos cómo esos soldados fuertes, tremendamente, me imagino altísimos, musculosos, gigantes, fuertes, rudos, murieron con solo acercarse al horno. Y estos tres hombres, todos ataditos, cayeron adentro del horno y no les pasó nada. Cómo el Señor los libró. El Señor los libró de una forma asombrosa. Envió seguramente su mensajero, no sabemos si era tal vez Cristo preencarnado o un ángel que mandó el Señor, pero claramente estuvo ahí caminando con ellos en el horno, animándolos en medio de las llamas. Qué figura tan notable, qué hermoso, cómo el Señor, su poder, su amor, su ternura, hasta estando ahí en el medio con ellos, animándolos en medio de ese horno tremendo. Así que cuando Nabucodonosor ve el fondo del horno y los ve caminando a los cuatro, realmente se espanta y él los llama y los identifica como, vieron como dice ahí en el versículo 26, siervos del Dios Altísimo.
él ya ahí en ese instante tuvo que reconocer, no quedó duda. Y bueno, entonces después los alaba porque ignoraron su palabra, porque no le hicieron caso, porque arriesgaron sus cuerpos al horno a ser quemados, por no adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Bueno, entonces vemos acá otra vez Dios está instruyendo a Nabucodonosor que él solo es Dios, a diferencia de todos esos ídolos, esa colección de ídolos que tenía totalmente sin valor, inútiles. Nada que ver, el Dios Altísimo solo es digno de confianza y es poderoso para salvar, el único omnipotente, el que tiene poder absoluto para hacer como le plazca, lo que Él quiere, lo que su voluntad decide. Esta historia real, verdadera, que el Señor nos deja registrada en su palabra, la verdad que nos hace pensar a nosotros. Pensemos juntos, a ver, ¿creemos nosotros que solo Dios es capaz, que tiene la capacidad de rescatar de una manera extraordinaria, única? ¿Creemos que Dios es el único poderoso para salvar? Nosotros podemos recordar lo que dice la Biblia en Efesios 2, 4 al 5, cuando nos habla de que Él no solo puede salvarnos del fuego, de situaciones adversas, también nos salva, y es lo más importante, del pecado, de la muerte espiritual, del castigo eterno, del infierno. Él puede romperle esas cadenas de pecado que a nosotros nos esclavizan, pero solamente, también nos dice la Biblia, que hay una forma, solo una forma de recibir esa salvación, y es por la fe, es por esa confianza total, plena. Efesios 2, 8 al 9 nos cuenta eso. Y esta ilustración, esta historia nos ilustra a través de Sadrach, Mesach y Abednego cómo es esa fe, cómo se mira esa fe, esa lealtad, esa confianza en el poder de Dios para salvar. Es una lealtad firme, solo hacia Dios como Rey. Si nosotros depositamos toda nuestra confianza en el Señor, Él nos salva de nuestros pecados, nos salva de un castigo cierto, eterno, que es el infierno, y como sus hijos también podemos estar seguros que nos puede salvar de cualquier otra situación si es su voluntad. Y si no lo hace, aún en un momento, por ejemplo, de enfermedad como la que estamos viviendo, de incertidumbre, de tantas malas noticias, bueno, sea lo que sea, cuando nosotros somos sus hijos, hemos depositado nuestra fe en Él, sea lo que sea que Él haga, sabemos que siempre, siempre va a ser lo mejor, porque todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Así que, ¿qué les parece si oramos juntos con esto en mente? ¿Oramos? Padre amado, gracias, porque en ti podemos confiar siempre, porque tú eres el Dios omnipotente, el único capaz de salvar, el único Dios verdadero. Lo que hiciste con Sadrach, Mesach y Abednego, la verdad que nos asombra, siempre nos llena el corazón ver cómo los salvaste, cómo le diste también a ellos esa fe, esa confianza, para no doblegarse, para ser leales a ti, en medio de tanta presión, de tanta dificultad. Esa convicción que tuvieron, cómo queremos nosotros ser como ellos y confiar en ti de esa manera, con una lealtad firme, confianza plena en ti, confiar en ti como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y también, Señor, confiar en ti en todos los asuntos de esta vida, en todos los momentos donde tenemos miedo, estamos preocupados, quizás ansiosos. Señor, que podamos ir a ti con esa plena confianza, con esa fe, y podamos honrarte así. Te ruego que ayudes a todos nuestros niños y a todos sus familiares en este momento tan especial. Gracias por tu palabra y por el ánimo y por el entusiasmo que nos genera de confiar en ti. Muchas gracias. En el nombre precioso de Jesús. Amén.